Este es un día histórico para la República. La alteza de miras que debemos de poner en lo que hoy aquí expresamos, en lo que hoy aquí decimos, va a pasar a la historia. Estamos a 6 votos de que el país tome un rumbo diverso, a tan solo 6 votos de poder seguir conservando la democracia en México. Es por ello que quiero, en mi intervención, hablar sobre el principio de representación proporcional. El origen que le dio a este concepto fue precisamente que todas las voces del país, inmersas en una expresión política, en una fuerza política, estuvieran representadas en los órganos deliberativos de la nación mexicana, como son las legislaturas tanto del Senado como del Congreso de la Unión. Ese principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este reanudo de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54% de los votos en las urnas. Fue lo que la sociedad, la ciudadanía, el electorado, los votantes decidieron que debería de representar, en este caso en el Poder Legislativo. Y se aspira a tener, porque así lo marcó la Secretaría de Gobernación, con esa tentación que tienen de volver al pasado, de que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones a través de un consejo electoral, como en los tiempos de Bartlett, pretenden obtener el 75%. O sea, estamos hablando de quitarle a los demás partidos políticos el 20% de su votación válida emitida por los ciudadanos hacia estos partidos. Pretenden ganar en la mesa lo que la sociedad, los votantes, no les dieron en las urnas. Y en esa interpretación literal del artículo 54, ese es el pretexto precisamente para poderlo lograr y alterar este mandato que se dio en las urnas. 54.7% fue lo que obtuvo la coalición que encabeza Morena. La oposición tuvimos en su totalidad el 41.5% de los votos. El voto emitido, la voluntad ciudadana fue darles una mayoría simple a esta coalición, mayoría simple. Y ellos quieren obtener una mayoría calificada de manera irregular. Imagínense ustedes como ejemplo, 20 votantes que acudieron a las urnas, 11 votaron por la coalición en el gobierno, 11, y 9 votaron por la oposición. No es abismal la diferencia de votación como se pretende hacer en la asignación. Morena tuvo el 43%, ni siquiera tuvo la mayoría. Solito Morena tuvo el 43% de la votación, quedando en el primer lugar. En el segundo lugar quedó el partido que yo represento, con el 18% de la preferencia electoral, Acción Nacional. En tercer lugar quedó el Partido de Revolución Institucional con el 11%, poquito arriba de MC, quien también obtuvo el 11% de la preferencia electoral, tercero y cuarto lugar respectivamente. El Verde obtuvo el quinto lugar con el 8% y cachito, casi el 9%, de la votación, y el PT obtuvo el 5%. Y esta aberración pretende que el Verde del quinto lugar pase al segundo lugar. Esa no fue la voluntad popular. El PT del sexto lugar pase al cuarto lugar.
Esa tampoco fue la voluntad popular y esto corrompe el mandato de los votantes que expresaron en las urnas. Distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas. Morena ganó 213 distritos de mayoría. El Verde ganó 6. El PT, por cierto, no ganó ninguno. Por lo de la recita, ninguno. Y en la mesa de regalos le dan 54 al Verde, que no ganó, los ganó Morena, y le dan al PT 42, que tampoco los ganó, los ganaron con votos de Morena en las urnas. Estamos hablando de un trasvase de triunfos. Antes lo fue trasvase de votos, ahora es un trasvase de triunfos. Le están quitando a Morena 90 curules y le están dando 48 al Verde y 42 al PT. ¿Para qué? Para participar de la repartición de manera espuria de las curules plurinominales. Esta distorsión es lo que crea la no igualdad de los votos. Para obtener un voto por el PT tuvieron que tener 65,000 votos, un diputado. El Verde tuvo que tener 66,500. Morena 98,000. Pero para sacar un diputado del PAN 143,000 votos, pero ahí no queda. El PRI 200,000 votos para obtener un diputado y Movimiento Ciudadano todavía peor, 282,000 votos para obtener un diputado. Esa es la distorsión de la que estamos hablando. Y esa es la alerta que tenemos que poner, que es un fraude a la ley. Si votaste por el PRI, por el PAN, por el PRD o por MC, muchos de estos votos se los están pasando a Morena y sus aliados, o en el peor de los casos, no los están contando de manera que valgan lo mismo que los que ellos obtuvieron. A un votante, un voto igual para todos, una representación igual para todos. Imagínense al electorado, muchos de su intención del voto de votar por un partido político, simplemente con ese trasvase de votos, se está pasando a otro lugar. El espíritu de las plurinominales es para que la oposición tenga representación, que las minorías tengan representación en las cámaras y que la fuerza política mayoritaria, o sea la gobernante, no pueda modificar la Constitución. El fondo de este tema, y me reservo para las siguientes rondas, el fondo de este tema es precisamente que quieren modificar la Constitución, cueste lo que cueste. Hago un llamado democrático a las 11 consejeras y consejeros de este reducto de la democracia a que no lo permitan. No es una interpretación literal la que tenemos que hacer del artículo 54. Señoras y señores consejeras y consejeros electorales, México vive un momento clave en su historia democrática. Lo que están por decidir determinará el presente y futuro de nuestro país, así como el de nuestro sistema político y electoral. El día de hoy tienen una enorme responsabilidad porque van a definir la conformación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo estarán definiendo la forma en que pasarán a la historia. Lo que decidan hoy será algo que el país no olvidará. Pueden ser recordados como quienes defendieron el Estado de Derecho y obedecieron la Constitución o como quienes avalaron una ingeniería electoral diseñada desde el poder para que una fuerza política ostente una mayoría legislativa artificial e ilegal. Pueden pasar a la historia como árbitros activos para que el fortalecimiento de la vida democrática, del régimen de partidos y de la autenticidad y efectividad del voto de millones de mexicanos, o como quienes le abrieron la puerta a la conformación de un régimen de partido hegemónico
como el que vivió nuestro país durante más de 70 años con el PRI. Nuestra posición respecto a la conformación de la Cámara de Senadores y de la Diputados la hemos expresado públicamente en dos comunicados los días 29 de julio y 6 de agosto del presente año, así como en la reunión que compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano tuvimos con la mayoría de ustedes el día 6 de agosto. Señalamos que el Gobierno federal, fuera de todas sus atribuciones, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaria de Gobernación, realizó de manera indebida e ilegal manifestaciones de presión acerca de la composición de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Demostramos que se han malinterpretado normas electorales para beneficiar a quienes están en el poder y quitarles el legítimo valor que tienen los millones de votos de los ciudadanos. Denunciamos que a través del siglado y de los acuerdos establecidos en los convenios de las coaliciones existe una verdadera transferencia de votos, curules y escaños. Se están dando triunfos, entre comillas, triunfos electorales a partidos que no han obtenido los votos, lo que es un fraude a la Constitución y burla el marco legal electoral. Advertimos que con la distribución de curules y escaños que defiende el Gobierno se está invisibilizando a los más de 6,5 millones de mexicanos que votaron por nuestra fuerza política. Están castigando única y exclusivamente a Movimiento Ciudadano. Siendo honesto, parece que esto se trata de una venganza contra nuestro movimiento por hacer lo correcto y no habernos entregado a ninguna de las dos alianzas para nosotros de la vieja política. El INE tiene la responsabilidad de advertir distorsiones en la aplicación de las normas electorales, las atribuciones para garantizar que el sufragio en México sea libre, auténtico, igual e intransferible, pero hoy está siendo ausente, indiferente o cómplice del poder. Están ignorando que el artículo 56 de la Constitución establece que el escaño de primera minoría es para el partido que por sí mismo obtenga el segundo lugar de votación en una entidad federativa y con esto le están restando 4 escaños a Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Están ignorando que el artículo 21 de la LEGIPE hace referencia a que en el Senado se debe respetar y procurar la representación proporcional pura para garantizar la correspondencia más cercana posible entre votos obtenidos por cada partido y los escaños que debe tenerse en el Senado. Con esto, contrarrestar los efectos externos de distorsión, de profunda distorsión de la voluntad popular que existe en cualquier sistema de mayoría. De esta manera, se está permitiendo que el 11% que alcanzó Movimiento Ciudadano en la votación nacional al Senado se convierta, escúchenlo bien, en una representación del menos del 4% en el recinto. Por cierto, en el Senado, ambas coaliciones no hablan del tema porque ambas son ampliamente beneficiadas. Están permitiendo que un partido con 8% de la votación se convierta en la segunda fuerza en San Lázaro con 75 curules y avalando que un partido que obtuvo, escúchenlo bien, obtuvo el último lugar de la votación en un distrito, sea al que se le otorguen triunfos de mayoría. Sus cálculos matemáticos aturdirían al mismo Pitágoras. Que el INE sea omiso o permite estas distorsiones bajo el argumento de que así se venía haciendo antes, no es justificante para que se trasladen curules o escaños a fuerzas electorales que no obtuvieron los triunfos. Lo que está prohibido por la ley no es suficiente para dejar sin representación a más de 6,5 millones de mexicanos
que votaron por Movimiento Ciudadano. Si el INE avala esta mayoría legislativa artificial, injusta y antidemocrática, estará transformando el sistema político mexicano en uno de coaliciones que solo obedecen a acuerdos entre partidos en lugar de un sistema de partidos que representan y dependan del voto de los ciudadanos, como se expresa ahí sí categóricamente en la Constitución. Consejeras y consejeros, es mi obligación decirles que es falso que la Constitución ordene se viole la Constitución, como se han hecho mal las cosas, pretendan que se sigan haciendo cuando es evidente que hay mucho por corregir. El 11% de la votación alcanzado por Movimiento Ciudadano el 2 de junio nos hace la tercera fuerza a nivel nacional en votos, en prerrogativas y en acceso a tiempo en radio y televisión. Pero es un absurdo tener acceso a esas prerrogativas mientras el voto de más de 6,5 millones de mexicanos no se traduzca en una representación política fiel en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No hay una sola actitud tomada por el Instituto Nacional Electoral para salvaguardar los derechos de los millones de mexicanos que votaron por nosotros y que decidieron participar frente a dos coaliciones para garantizar mayor peso a la voluntad popular que a los acuerdos cupulares entre partidos políticos. Movimiento Ciudadano lo único que solicita es la atención debida a esos millones de votos para estar representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. A ustedes corresponde advertir en la aplicación de las normas electorales que han llegado al extremo de prefigurar fraude a la Constitución. Está en sus manos poner fin a años de abusos y manipulaciones legales que tanto daño le han hecho a México. Cumplir con el Estado de Derecho o dejar de hacerlo tiene consecuencias oportunas o tendrá consecuencias terribles para la sociedad nacional. Muchas gracias. Gracias. El 1 de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral, porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadurías de mayoría, el 93%. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 85%. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene. Y esto lo están dejando de lado. 93% en el Senado, 85% en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense
lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Comisión de Prerrogativas. La asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa. Y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó con un objetivo político no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobrerepresentación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. E inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional, ¿cuántos no habría ganado sin los votos del PRI? Porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a esos triunfos porque no los obtuvo según su bizarro criterio en las urnas. Tampoco escuché al PRI, de sus 9 triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía. Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones, plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con 6 votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Paniaguada, dice el senador Cepeda, en 16 estados ni el PAN ni ningún partido de oposición ganó un solo distrito. En 23 estados, 2/3 solo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En 4 estados solo ganaron 2 distritos. De 11 gobiernos estatales perdieron 4. El 2 de junio fue un terremoto, un tsunami. Por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está… Bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación. Por favor, si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato deferente. Estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en las urnas. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de tergiversar, que deje de distorsionar, que tenga un poquito de vergüenza. Desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN.
No se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población, que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de éste, y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié. Sostengo que el debate encubre su desesperación por querernos quitar el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando. Y eso sí sería un fraude a la Constitución, ese sí sería un fraude a la voluntad popular, esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Yo cierro agradeciéndole al pueblo de México por su confianza y por su respaldo y le digo que no le vamos a fallar. Muchas gracias por su atención. Diputado Fernández Noroña, hay una moción de parte del representante del Partido de Acción Nacional. ¿La acepta usted? Con muchísimo gusto. Adelante. De antemano, Gerardo, agradezco mucho tu disponibilidad para responderla. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Esa pregunta la respondo yo. ¿Por qué no tiene ninguno? O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido, el PT, porque tu partido es el PT, ¿cuántos de esos diputados son de mayoría? ¿Es cuánto? Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido, no tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos, y sin embargo con una cachaza monumental los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oí a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante. Sin duda, mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias. Llama la atención en lo que va de esta discusión, debate, que haya personas que olviden los elementos mínimos electorales. La consejera Claudia Zavala, en su intervención, creo que solo dijo una cosa atinada, que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento de tuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político, porque así se diseñó por ustedes. No por nosotros, por ustedes. Y en esa razón, esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85% de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó 1. Ustedes en el PAN ganaron 30, más o menos, y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición, no asimilan que perdieron. Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente, pero lo que me parece muy grave es que
servidores públicos, consejeros, consejeras electorales, no asuman su obligación constitucional. Porque este no es un asunto novedoso. Se aprobó en el 2015, 2018, 2021. ¿Dónde estaban sus voces para alegar lo que hoy dicen cuando Morena los arrolló? Callaron, y no solo callaron. Quiero señalar lo que dijo aquí la consejera Claudia Zavala en el 2018. Me parece que el proyecto de acuerdo que está sobre la mesa, más allá de las posiciones antes o ahora que se puedan tener, ya tiene claridad. No hay un dilema en este caso, hay una norma que cumplir. Dice ahora, la inercia nos llevó a esto y ahora tenemos que repensar. Pero en el fondo lo que quiere decir es, mi propuesta es para limitar a la coalición de Morena, PT y Verde para que no puedan hacer reformas constitucionales. Y yo les quiero dar una noticia. Lo que nosotros hicimos en campaña fue justo eso, ir con una propuesta para pedirle a la gente lo que llamamos Plan C, solicitándoles su voto para nuestros partidos, expresamente dicho en campaña, para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados, para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros. Y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Nuestra obligación es responderle a la gente, cumplir lo que desean y usar esa mayoría que nos dieron en beneficio del pueblo. Pero no puede venir aquí a hablarse de lo que no prevé la Constitución. Y lamento mucho, representante Sondón, que hables de trasvase de triunfos y de transferencia de votos cuando tú has sido un representante por años aquí y sabes cómo funciona la ley y solo tienes que leerla. Ley de partidos políticos, artículo 91. Deben los partidos en los convenios de coalición hacer el señalamiento, de ser el caso, del partido al que pertenecerá originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos. Cuando ustedes dijeron aquí en la mesa respecto de su coalición, queremos renunciar a este artículo, vamos en contra de este artículo y nuestra coalición no va a asumir lo que dice en el artículo. ¿Cuándo lo dijeron ustedes? Eso se llama cinismo. Venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que está establecido en la ley se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos. Una coalición es, y usted lo sabe, representante, la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría. Y los votos se cuentan de todos los partidos para el candidato. Y para cada partido, para los efectos varios de representación proporcional, de financiamiento y de lo que prevé la ley. Así que no vengan a mentir. Vienen ustedes aquí a argumentar cosas que están en la legislación de su mente. Pero nosotros, los partidos políticos todos, fuimos a una contienda con reglas preestablecidas. Una muy clara, el acuerdo CG 645-2023 que se aprobó en diciembre pasado, hace 7 meses. Lo aprobó este consejo, lo aprobó usted, consejero Jaime Rivera. Y en este acuerdo viene el detalle de cómo se iban a asignar las diputaciones de representación proporcional que se están aplicando en el acuerdo que se somete a consideración de este pleno el día de hoy. Eso se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es la previsibilidad que tenemos para saber cuáles son las consecuencias al ubicarse en una hipótesis legal. Nuestra coalición tuvo la mayoría, no porque lo digan actores políticos, sino porque la gente fue y votó y conforme a las reglas establecidas en el artículo 54 de la Constitución
las reglas establecidas en la ley electoral. Este acuerdo que aprobaron aquí en el INE en diciembre pasado, las y los consejeros, son los que nos da la pauta para tener la asignación conforme a las reglas del orden jurídico. Pretender algo diferente es inventar. Pretender algo diferente es, representante Sondón, lloriquear, no asumir la derrota, venir a inventar cosas que dicen la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera, ser cínicos al no asumir cómo se conforman las coaliciones. Y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles, perdieron, asúmanle. Vamos a defender nuestros triunfos, donde por cierto nos aplicaron una restricción constitucional. A Morena le quitan 12 diputados por aplicarle el límite de la sobrerepresentación del 8%. Es una regla que está en la Constitución. Le están aplicando a Morena y nos restan 12 diputados. Y aplican otra regla que no está en la ley, la de afiliación efectiva, a la cual me referiré en mi siguiente intervención. Es cuanto. Señor consejero, le pregunto yo, ¿qué va a hacer usted con la fracción B del mismo acuerdo que hace rato mencionaba Sergio? Ustedes aprobaron como lineamientos generales para la aplicación de la representación proporcional, que dice, en un segundo momento, en caso de que la candidatura triunfadora no tenga una afiliación efectiva a algunos de los partidos políticos nacionales que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado. Lo anterior no implicará que se llegue a afectar el principio de representación y pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que, para el caso de la asignación de las diputaciones de RP, se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y el porcentaje de curules de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos el 3% de la votación de conformidad con el artículo 54, base quinta. Lo anterior, en aras de privilegiar y respetar los principios de pluralidad que implica la efectiva representación de la expresión política y plural y el principio de proporcionalidad que conlleva la representación ante el Congreso, que sea acorde a la votación obtenida, es decir, que el número de votos sea lo más parecido al número de las curules obtenidas en los órganos legislativos. Pasar del 54 al 73 solamente preserva tenemos un minuto, esto. señor representante, para hacer la pasar del pregunta. 42 al 25 preserva esto que usted aprobó. Por supuesto que lo que voy a hacer con esa fracción del acuerdo es respetarla. Evidentemente, en todos sus términos, esa fracción del acuerdo está subordinada al mandato constitucional. No puede este órgano derogar una fórmula constitucional en unos lineamientos. Quizás asistimos al último debate democrático en la herradura de la democracia para defender la democracia, la representación política y, por supuesto, la Constitución. Hoy hay una tensa calma que se vive en nuestro país y pareciera ser el preludio de una grave crisis política o la más grave crisis política de las últimas décadas. La República Democrática, el sistema político fundado en la soberanía del pueblo y en la división de poderes serán hoy, si se concreta el proyecto de acuerdo que discutimos, lastimados profundamente. Una vez que se radicó en México, creímos que para siempre, todo tipo de modelo autoritario y unipersonal, tomamos la decisión soberana de constituirnos como República Democrática, representativa y federal. Y ahí se inició una larga lucha para volver realidad los principios contenidos en nuestras diversas constituciones. Se derramó sangre y muchos mexicanos trabajaron para alcanzar el sueño de un Estado justo y democrático en el que el imperio fuera del pueblo y se expresara en leyes, en el que nadie pudiera ejercer un poder excesivo y que los poderes se controlaran entre sí, en el que todos tuviéramos los mismos derechos y en el que fuéramos capaces de crear herramientas institucionales
para mejorar la vida de las personas. Esos frutos, esa lucha, son hoy texto en la Constitución y son realidades sociopolíticas y nadie en México puede imponer su voluntad a todos los demás, ni pisotear derechos, ni abusar del poder. Por eso el día de hoy acudimos al INE en un momento crucial de la historia política de México. Podemos ser testigos de la forma en que se tomó la decisión que inicie la destrucción definitiva de nuestro régimen republicano de división de poderes y se regrese al modelo de control absoluto de todos los poderes de la Unión, que convierta a nuestra democracia en un mero símbolo o etiqueta inútil como sistema de organización política. Las reglas para el reparto de diputados plurinominales que establecen los límites de más o menos 8% de sobre y subrepresentación, así como el impedimento de sobrepasar 300 escaños, se crearon a raíz de la reforma político-electoral del 96. En aquel entonces, la reflexión y la negociación hecha en el seminario del Castillo de Chapultepec, del cual formé parte, es el antecedente de esa reforma y lo que propusimos fue romper con la antigua cláusula de gobernabilidad, la cual generaba enormes distorsiones en la representación y por la otra establecía los límites al reparto de plurinominales para evitar que se volviera a crear una nueva hegemonía política. Hoy nos convoca el momento en el que se tienen que convertir en espacios de representación política los votos que se expresaron en las urnas el 2 de junio. Dicen que la oposición no sabe perder. Yo le contesto, claro que sabemos perder. Yo perdí la elección y asumí el resultado electoral y no encontrarán declaración alguna de mi parte alegando fraude electoral. Pero esto que estamos discutiendo es otra cosa, porque todo el modelo político electoral mexicano concluye con la traducción de los votos en peso específico de representación política en el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo aspira a convertirse en el reflejo de la pluralidad nacional y debe construirse acercando lo más posible a la expresión popular manifestada en los votos. El Congreso de la Unión debe reflejar el espacio en donde cada mexicano se vea fielmente representado y en donde su voto tenga el mismo valor que todos los demás. Y en el PAN, claro que alzamos la voz antes de reconocer el resultado. El PAN pidió a la Sala Superior que ordenara la modificación del convenio de coalición con el propósito de evitar la sobrerepresentación de los órganos legislativos del Congreso de la Unión, diputado Gutiérrez. Y dijimos que la sobrerepresentación significa una distorsión al principio de representación proporcional, puesto que supeditar la pluralidad del órgano legislativo únicamente a un acuerdo de voluntades previo sería en detrimento del sufragio efectivamente emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral. Sin embargo, en el debate político de los días posteriores a la elección se ha puesto de manifiesto que el gobierno, la presidenta electa y su partido, incluyendo a sus aliados verdes y rojoamarelos, pretenden otra realidad para generar una grave distorsión de la representación popular. Sostienen los interesados que la autoridad electoral, al momento de realizar la asignación de las diputaciones de representación proporcional, debe aplicar una interpretación gramatical del texto constitucional que limita la sobrerepresentación al 8%, pero referida a los partidos políticos. Jesús Orozco escribió un texto muy interesante en Nexos y dice que la interpretación gramatical del texto de la Constitución resulta asistemática, disfuncional y contraria a criterios establecidos por la Corte y por el Tribunal. Asistemática porque pretende interpretar de manera aislada una sola norma, relegando otras reglas y principios del sistema, como los artículos 1, 35, 40, 41, 54 y 56 de la Constitución, pero además el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el derecho de todas las personas a votar y ser elegidas en elecciones auténticas a través de sufragio igual, sufragio igual. Y es disfuncional, pues no atiende el objeto y fin de esas reglas y principios,
constitucionales aplicables y se abstiene de hacer efectivos los derechos humanos que se involucran precisamente en esta decisión. Es muy evidente que la interpretación impulsada por el oficialismo omite leer la Constitución de manera integral. Por ejemplo, la fracción primera del mismo artículo 54 impone la condición de registrar candidatos a diputados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Ninguno de los partidos registró ese número de candidaturas, se ha dicho aquí ya hasta el cansancio que solo MC. En fin, una lectura aislada del límite del 8% de sobrerepresentación no incluiría en el análisis la circunstancia de que los partidos en lo individual no tendrían derecho a participar en la distribución. Para que la coalición acceda a las diputaciones plurinominales, se requiere que se les considere como coalición y no en lo individual. Por ello, con la misma lógica, el límite de sobrerepresentación le aplica a la coalición y no a los partidos en lo individual. Interpretar esa norma constitucional exige que se consideren las postulaciones de partidos en lo individual o, en su caso, las coaliciones de partidos para que funcione adecuadamente el sistema. Es evidente que la lucha por el respeto al voto emitido en la elección debe tener como principal bandera que no se genere una sobrerepresentación artificial y antidemocrática. Quiero iniciar esta intervención diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario, desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución para ponernos palabras que no hemos dicho jamás. Jamás. El literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy. Porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56 constitucional. Es un literalismo salvaje, tuerto y parcial, que se convierte en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular. La reforma del 96 y otras en las que he participado, como ha señalado nuestro compañero consejero representante del Verde, jamás fueron para que un partido o fuerza política pudiera sobrerepresentarse por más del 8%. Jamás. Máxime que cuando se aprobó la del 96, en la legislación secundaria se quedaba perfectamente establecido que a las coaliciones se les daba trato de partido. Eso fue lo que se acordó, ese fue el espíritu. Quienes aseguran, con cierto dejo de razón, de que no estamos en un sistema proporcionalista, se les olvida que efectivamente tenemos un sistema mixto, donde la representación proporcional, ese es el nombre con que se refieren a los diputados, son para eso, para que haya representación proporcional,
no representación sobreproporcional. ¿De dónde sacaron eso? Y que se pusieron 2 límites en el 96, no en el 97, sino el 96, que es ninguna fuerza política entendida y explícitamente dicho, tomada como partido político o como coalición, pudiera tener más de 300 diputados o más de hasta un 8%. Ni siquiera es una regla fija, es un límite de hasta un 8%. Eso tenía un sentido para buscar la mejor proporción de los votos con las curules. En nuestro sistema incluso tenemos representación proporcional pura. En el Senado, los 32 senadores de RP son distribuidos a representación proporcional pura. En nuestro sistema tenemos distintas maneras y hemos construido distintos mecanismos para lograr esto. Vivimos una elección muy injusta en 2024. Ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El propio tribunal acaba de mencionar que más de 100 veces el presidente violentó la legalidad electoral. Y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE. Pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano, porque las autoridades no pueden hacer nada que para lo que no estén facultades. Ahí no han levantado la voz. Molestos con los que usamos el color rosa y nos llamaron enérgicamente la atención, y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación, que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. Nosotros, en las distintas reformas que hemos hecho, jamás fue para darle un premio a la mayoría y lastimar a la minoría. Quien diga eso miente o ignora. Miente o ignora. Ignora las iniciativas, las exposiciones de motivos, los diarios de los debates. Jamás se hizo ninguna de estas reformas, ni la del 96, ni la del 2007, ni la del 2013, para darle un premio a las mayorías y castigar a las minorías. Esa es una mentira del tamaño de este edificio. Esa es una mentira brutal. Y mienten cuando dicen que así se hacía antes. No se hizo así en 97. En 97 la fuerza mayoritaria perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados. Por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el debate, contestó el informe, el tercer informe de Zedillo. Y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara. Y no se hizo en el 2003, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí. Y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, en 2015, en 2018, en 2021, y hoy estoy aquí otra vez en 2024 con mi misma postura. Yo no he cambiado de postura. Cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerepresentación en 2015. Cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el Verde en ese tema. Siempre han estado sobre representados. Amigas y amigos consejeros, es cierto que esta es una sesión que va a pasar a la historia. Independientemente de lo que resuelvan, va a pasar a la historia. Ustedes sabrán si pasan como Manuel Bartlett o pasan como José Woldenberg. Es una decisión de ustedes.
Iniciaremos por desmentir algunas afirmaciones de la derecha. Primero, en relación a la supuesta transferencia de triunfos. El acuerdo que se emitió en este Consejo General el 7 de diciembre del 2023 estableció las reglas que hoy se aplican. Y las normas tienen que ser generales, abstractas, obligatorias, impersonales y además tienen que emitirse con anterioridad al acto que pretenden regular. El acuerdo de diciembre, acertadamente, fue emitido a ciegas, objetivamente, cuando no había candidaturas a la presidencia de la República, no había postulaciones al Congreso y no se sabía si iba a haber o no coaliciones entre los partidos políticos. De tal forma que esas reglas son las que se deben de aplicar el día de hoy y además fueron contrastadas a nivel constitucional frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la página 17 de la sentencia del SUPRAP 385, la Sala Superior abordó este discurso que parece novedoso, pero que en realidad es muy viejo, en relación a la supuesta transferencia de sufragios. Y están los parágrafos 56 y 57. Dice la Sala: C. Análisis del caso, parágrafo 56. La pretensión del PAN se basa en evitar que mediante los convenios los partidos coaligados puedan construir de manera ficticia su sobrerepresentación o subrepresentación, a partir de lo cual podrían transferirse triunfos uninominales entre ellos, aunque no corresponda a su votación. De modo que el número total de diputaciones y el porcentaje de representación de cada fuerza coaligada se distorsione. Eso ya fue sometido a la Sala Superior. ¿Qué dijo la Sala? Contrario a lo que argumenta el partido apelante, o sea el PAN, el instituto sí previó un mecanismo para verificar la afiliación efectiva de los triunfos de mayoría relativa logrados por los partidos coaligados con el fin de tener certeza sobre a qué fuerza se le debe computar y, en consecuencia, sobre la representación de cada partido para efectos de distribución de las curules de representación proporcional. O sea que la derecha impugnó este elemento, arguyó que no había reglas suficientes para prevenir esa supuesta transferencia de votos y la Sala le dice no, la transferencia no existe y además aquí hay un elemento que es la afiliación efectiva y el acuerdo del instituto es válido. Tenemos que considerar también que nuestro país es una federación en términos del artículo 40 constitucional y que la condición de los partidos políticos no es pétrea y que los partidos políticos que en algún momento fueron grandes o medianos pueden volverse muy pequeños. Y aquí vale la pena revisar algunos resultados electorales del 2 de junio. Oaxaca, estoy hablando de resultados para diputados federales, diputaciones federales. Partido del Trabajo, 220,000 votos en Oaxaca. PAN, 82,000. PRI, 154,000. Solito el PT, más votos que el PAN, el doble, o más votos que el PRI, por 50%. Quintana Roo, Partido Verde, 140,000. PAN, 95,000, PRI, 40,000. Solito el Verde en Quintana Roo, más votos que PAN y PRI juntos. Chiapas, Partido Verde, 495,000. PAN, 113,000, casi 5 veces más el Verde que el PAN. PRI, 224,000, el doble, solito. Partido del Trabajo, ahí mismo en Chiapas, 271,000. Reitero, PAN, 113,000, PRI, 224,000. El PAN y el PRI viven de la marca, de la ilusión de que son partidos grandes. No, no es cierto que son partidos grandes. 3-1, 4-1, casi 5-1, les ganaron nuestros aliados solos y no hay transferencia de votos. Ahora, en este componente federalista, claro que los votos de las personas oaxaqueñas, de Quintana Roo, de Chiapas, se deben de ver reflejadas en las listas de representación proporcional, porque a plena conciencia decidieron sí acompañar al candidato a diputado de mayoría, a la candidata a diputada de mayoría, pero no votaron exclusivamente por Morena,
medio millón de chiapanecos decidieron también votar en la casilla del Partido Verde, más de 200,000 en la casilla del Partido del Trabajo. Y esa diferencia, que ya se estableció aquí, entre el momento en el que se consuma el voto para la mayoría en la persona de la candidata o candidato y el momento secundario en el que se consuma para efectos de la lista de representación proporcional, y retomo el argumento de Silvana. En algún momento, en efecto, las coaliciones tuvieron listas unificadas de representación proporcional, hoy no. Hoy las y los electores pueden acudir el día de la jornada y decidir libremente si voto por la persona, pero no me gusta alguno de los partidos que la postula, voto exclusivamente en los recuadros que se establecen. Ahora, sobre el acuerdo que se somete a consideración. Se dijo aquí también, por parte de la representación del PAN, que debería de asignarse las diputaciones por coalición. Esto ya fue analizado en el recurso de reconsideración 943-2018, está en la página 53 del proyecto que se somete a consideración. Se toman también otros elementos que me parecen importantes, donde se refuerza la motivación de este acuerdo, y es una de las grandes distorsiones que plantea el proyecto secundario que hoy se ha comentado. El momento para determinar el cociente no es al final, y con la justificación o supuesta motivación de equiparar los votos, determinan un cociente de casi 600,000 votos para el Verde, un cociente de medio millón para Morena y un cociente de 150,000, 160,000 para los demás partidos políticos. Pues no funciona así. Artículo 16 y 17 de la LEGIVE, ahí se establece cuál es el momento para determinar un cociente para todos los partidos políticos, y eso también forma parte de este proyecto, está en la página 79 de lo que se somete hoy a consideración. Y concluyo, por supuesto que se están aplicando medidas para prevenir la sobrerepresentación, y respecto de algunas no estamos del todo conformes. Morena en este proyecto también está sufriendo un ajuste en 12 diputaciones por el criterio de la militancia efectiva, que debería ser más profundo, porque conozco a varios de los perfiles que están en las listas y no estoy tan convencido de la adjudicación que se les esté dando al partido político en cuestión. Quisiera referirme a lo que hay de fondo, en realidad, en la decisión que hoy ustedes, señoras y señores consejeros, habrán de decidir. Algo importante, se menciona aquí histórico, como histórico será el 24, el 21, el 18, el 15, por cierto, con la misma ley, con la misma regla y con los mismos criterios. Así de histórico. Es lo primero que hay que decirle a los medios de comunicación, porque les han venido contando una historia, una mentira, a base de repetirla y de repetirla y de repetirla, que quieren que se vuelva verdad, pero no, ahí está la historia. Y hay que refrescarle un poquito la memoria a Acción Nacional, que hoy se llaman arrobados. Hoy el tema es la sobrerepresentación. Yo le quiero decir a Acción Nacional, con todo respeto, afecto, cariño, si hoy estamos en esto, ¿sabe por qué, señor? Porque su presidente Marco Cortés se rajó en una reforma que teníamos acordada en la Cámara de los Diputados. No existiría eso, y toda la Cámara lo tiene. Por cierto, construida en una computadora de Acción Nacional. Salgan a decirles a México. Lo que pasa es que pensaban que el resultado iba a ser diferente. Está bien, no le midieron el agua a los camotes, les votó mal. ¿Qué les podemos decir? Ahí estaba. ¿Y era un modelo de representación pura? Claro, pero hoy México los quieren engañar con el deber ser, contra lo que hoy está en la ley, que como lo dijo ya Arturo Escobar, lo construyeron en la administración del presidente Calderón, una administración panista conjuntamente con el PRI y con el PRD. Casualmente, no sé aquellos los que creen en el karma,
paradójico. Es con esos clavos que hoy se encuentran ustedes ahí en esa tríada, que por cierto se llevaron entre las patas al PRD, porque de haber sido aprobada esa reforma, que estaba acordada, firmada, hoy el Partido de la Revolución Democrática seguiría existiendo. Esa es la realidad. No hay sobrerepresentación. Sería una sobrerepresentación en las cuentas que ustedes sacan si fuera un modelo de representación pura. Ay, sí. La misma ley, el mismo criterio se aplicó en el 21, en el 18, en el 15. Lo dijo hace un rato el señor representante del PRD. El único consistente y congruente en esto ha sido el Verde. Efectivamente. Porque lo que él ya dijo, cambió todo, cambió cambió el otro, cambió todo. Lo que no ha cambiado es la Constitución. Y seguimos en lo mismo. Entonces, cuando es a favor de unos, como lo fue en el 2015, ahí nos reclamaron algunos partidos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Mire, y usted dice, porque lo han dicho siempre y van contra el Verde. ¿Cómo es posible que el Verde con tantos votos? Hay que hablarle con la verdad a México. No se asignan las diputaciones por número de votos. Entonces eliminamos los distritos, vamos a un listado nacional y a un modelo de representación pura como el Verde lo ha propuesto. Pero no, su doble discurso lleno de mentiras, hay que tirárselos con esto. Ustedes ganaron 32 de mayoría y nosotros 57. Por ello nosotros vamos a tener solo 20 pluris y a ustedes en la mesa de regalos, porque así le llaman ustedes, les tocan 40. ¿Cómo ve? Esa es la realidad. Hay que hablarle con la verdad a México, sin tanto rollo. Esa es la verdad. Las y los consejeros lo único que tienen que aplicar es la ley y el criterio como lo han venido haciendo en todas las otras elecciones. ¿Por qué? Porque no lo hemos modificado. Queremos que ahora se construya un acuerdo para que, por favor, párenlo. Pues no, la ciudadanía decidió. Había un voto oculto muy grande, sí. Por cierto, que esperaban que fuera a favor de ustedes y salió al revés, porque fue a favor de nosotros. ¿Qué le digo? Así decidió México. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que está mal? Vamos al Congreso, legislemos y hagámoslo. Y busquemos construir, como lo habíamos hecho, en una forma que entendíamos antes de que hubiera coaliciones, antes de que supiéramos cómo nos íbamos a presentar a la elección, que sentíamos y todos coincidimos, hasta sus coordinaciones panistas en la Cámara de los Diputados, que era a favor de México, que se fortalecía la democracia. No se vale venir a decir que es la última sesión dentro del marco democrático de este país. Eso es choro, barato, mentira. Quieren engañar a México. A partir de ahora es más democrático. ¿Sabe por qué? Sí, causa risa. Causa risa, porque fueron ¿cuántos millones de votos más? Hay que reconocer. Mire, en el 2018 nosotros nos fue muy mal y lo reconocimos. ¿Qué iba a pasar? Después del 2015, que veníamos de tener una bancada muy fuerte, así es. La ciudadanía da y quita. Y ahora a ustedes les quitó. Mañana nosotros volveremos a ir al juicio de la ciudadanía para ver si nos refrendan la confianza o no. Pero por lo pronto, estos 3 años así van. No porque nosotros lo hayamos decidido. Las mexicanas y los mexicanos así lo decidieron. Esa es la verdad. Y miren, medios de comunicación, para que les quede muy claro, no hay trasvase de votos, no hay traslado de votos. Es una mentira que nos decían desde los otros partidos que queríamos la cláusula de vida eterna. En la tribuna se los dije, la cláusula de vida eterna la van a necesitar en su coalición y se van a llevar entre las patas al pobre PRD. Dicho y hecho, ahí está. Nosotros no necesitamos 5 millones de votos. El modelo es un modelo híbrido, se gana con mayorías y con pluris, 57 mayorías. Ejemplos de votos, ahí está Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí. Movimiento Ciudadano, todo mi respeto por haber contendido solos, pero gobernando Nuevo León y Jalisco lograron ganar 1 de mayoría.
Nosotros gobernando solo San Luis, 6. Bueno, en este momento la ciudadanía nos dio su confianza. Me reservo los siguientes comentarios, pero sí concluir y dejar muy claro que aquí no hay ninguna sobrerepresentación y que lo que están haciendo las señoras y señores consejeros deben de hacer es aplicar la ley. Yo les hago un llamado a que simplemente sea ese criterio y reconocer a aquellos que tratan de darle la vuelta para tratar de congraciar a aquellos que la ciudadanía no les quiso dar más que una muy amplia minoría. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Diputado Noroña, ¿desea hacerle una moción al orador? Sí, quería hacerle una pregunta. Si usted la acepta, claro, sí. Adelante. Sí, la pregunta para que no te reserves todo, si nos compartes alguna de las que te ibas a reservar. Muchas gracias. En algunos medios de comunicación, yo estaba viendo ahora, que ya se consigna a la consejera presidenta que se pronuncie a favor de la sobrerepresentación. Quiero insistir, mentira, no hay sobrerepresentación. ¿En qué parte de la ley dice? ¿Por qué no se manejó esa sobrerepresentación en el 21, en el 18, en el 15, en el 12, en el 9, que fue la primera aplicación después de la reforma? Por cierto, la disposición para los criterios nada más trae, ¿qué son? 28 años. Entonces, 28 años en México hemos vivido en el error y apenas nos venimos a dar cuenta ahora que si se conjugan esas mayorías con la cantidad de votos, se va a sobrerepresentar. No hay sobrerepresentación, señores. De verdad, por favor, medios de comunicación, ojalá consignen lo que es la ley y la correcta aplicación de ella. Aquí en esta mesa hay 2 consejeras y un consejero que están en su tercer proceso electoral. De ellos 3, solo la consejera Dania Rabel tuvo congruencia. La consejera Zavala y el consejero Rivera, en las ocasiones anteriores, 18 y 21, votaron por los acuerdos similar al que hoy se pone a nuestra consideración, donde se aplicaba una fórmula constitucional y legal. Evidente para nosotros que esa incongruencia tiene un motivo político: favorecer el reclamo sin sustento, sin fundamento, de una coalición encabezada por el PAN. Quiero leerles aquí lo que dijo el consejero Rivera en el 2024, cuando se vio el tema de el acuerdo CG 625. Esto se refiere solo a partidos, no a coalición. Cuando las coaliciones se trataban como un solo partido, esto operaba. Cuando las coaliciones ya para efectos de representación proporcional se tratan por separado cada partido. Quiero leer lo que dijo el consejero Faz, que aunque no lleva 3 procesos electorales, sí es su segundo proceso electoral. Y esto dijo el consejero Faz en el 21. El acuerdo que hoy se pone a consideración de este pleno se constriñe a las atribuciones que como autoridad administrativa tiene este instituto de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, así como lo señalado por la autoridad jurisdiccional respecto de que es atribución de la autoridad administrativa que la asignación de representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales. Eso dijo usted, consejero Faz. ¿Qué dice ahora? ¿Cambia de opinión para favorecer a una coalición? Eso tiene una responsabilidad. Y yo me pregunto si puede ser así de fácil que consejeras y consejeros no sean congruentes y consecuentes y no observen la Constitución y no pase nada. Qué fácil tener una historia de precedentes, qué fácil tener una historia donde ustedes mismos han votado en otro sentido y hoy
se doblen al Partido Acción Nacional bajo argumentos que no resisten el menor análisis jurídico. No hay que ser docto en el derecho, hay solo que leer la Constitución. Y aquí se han expresado varias cosas, incluso por otros consejeros. ¿Puede ser necesaria una reforma? Sí, muy bien. Compañeros del PAN, ganen la mayoría y propongan su reforma. Pero hoy la Constitución está vigente y establece las reglas que se están dando en el acuerdo. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Faz? ¿Que se dobló? ¿Por qué cambió de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer? Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto, y habremos de analizar, si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110, juicio político. Hay antecedentes aquí en el INE, hablando de antecedentes. Y no tan solo en el INE, sino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2021, el Instituto Nacional Electoral creó la figura de afiliación efectiva, precisamente por esa burla que se viene haciendo mañosamente, y implementar esta figura jurídica impidió que nuevamente sucediera, para evitar que los partidos coaligados oculten a sus candidatos en los partidos de aliados y así inflen el número de diputaciones plurinominales. 2023, el Instituto Nacional Electoral acordó en diciembre pasado que al asignar plurinominales, el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos, pues la representación proporcional no es otra cosa sino un mecanismo para garantizar el pluralismo político, reflejo directo de la voluntad popular. En 2023 también el Instituto Nacional Electoral acordó asignar plurinominales cuidando el principio de constitucionalidad de paridad. Así se garantizará que a través de las plurinominales haya el mismo número de mujeres que el de hombres en la Cámara, ello sin que literalmente lo mandate la Constitución. Se mencione en la ley, es en el apego al principio de constitucionalidad y ello es válido. Pero hay un antecedente todavía anterior. López Obrador acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 6/98, o sea, en 1998. En su demanda, AMLO argumentó contra la pretensión de dar un premio a la mayoría en la integración parlamentaria y de que se quisiera manejar el concepto de representación proporcional en términos muy ajenos al sentido de nuestra Carta Magna. No olvidemos que olvidar la historia es repetirla. La sobrerepresentación lleva implícito que un partido o coalición obtenga más escaños en el Congreso que los que proporcionalmente le correspondían según los votos recibidos. Nosotros estamos diciendo que no les toquen plurinominales. Estamos diciendo que hay una extrapolación en el análisis de este concepto y por ende, y por ello es indispensable hacer valer los límites que permitan salvaguardar los valores fundamentales en los que se sustenta el sistema de representación, como lo presenta precisamente la consejera Claudia Zavala en su propuesta, de la cual quiero destacar de manera muy puntual que la interpretación para la aplicación de la fórmula legal para efectuar la asignación de representación proporcional debe basarse en un ejercicio de interpretación funcional, no literal, guiada por los principios de proporcionalidad, el cual significa que la configuración del órgano legislativo debe apegarse a la votación que cada opción política obtuvo en la elección y el principio de pluralidad política, el cual se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minorías, que ese era el origen y ese era el espíritu de crear las figuras de representación proporcional, que las minorías pudieran ser escuchadas en la Cámara de Diputados. La vulneración de los derechos humanos también es importante mencionarla. Este desequilibrio vulnera
el derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir? Según los principios de los derechos humanos, todos los ciudadanos deben tener igual influencia en la formación del gobierno a través de su voto. Cuando la representación no es proporcional, se deriva y se priva a ciertos grupos de una representación justa, disminuyendo la efectividad de su participación política y con ello, a la postre, crea incertidumbre y es lo que provoca también el abstencionismo. Yo quisiera plantear primero mi respeto al sentido del voto de los consejeros y consejeras. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria, mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco. Pues eso, si cuando cambió de IFE a INE no lo demolieron, pues es un proceso de transformación de la institución y va a seguir habiendo un órgano electoral independiente, autónomo, que organice las elecciones. Eso va a ser así. Nuestra vocación democrática es muy sólida. Me llama la atención que Acción Nacional sea tan radical que acuse al gobierno y al pueblo de Estados Unidos de violar los derechos humanos, y al de Gran Bretaña, porque allí son solo mayorías absolutas y nadie se ha parado a decir, oigan, están violando los derechos de las minorías. Bueno, ni siquiera permiten pluralidad. El Partido Demócrata y Republicano son en esencia lo mismo. Si estuviésemos en ese régimen, tendríamos el 93% de los senadores, punto. Y el 85% de los diputados. Ese es el tema. Bueno, no, el tema ya dije es que están desesperados por parar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer? Y se va a votar. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Así será, así el representante del imperio decadente de Estados Unidos diga lo contrario. Por cierto, cerca de 40 estados de Estados Unidos eligen a sus jueces y nadie ha dicho que está en riesgo su imparcialidad. Pero sí les pregunto a las consejeras, consejeros que están planteando su voto en contra del dictamen, ¿cómo pueden defender la certidumbre, la certeza, planteando reglas una vez que saben el resultado electoral? Porque si esto lo hubiesen planteado con anterioridad, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tengan razón, ¿cómo pueden plantearlo a toro pasado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando ya saben el resultado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando están favoreciendo? Bueno, que Lorenzo Córdoba elogie la propuesta presentada por la consejera Zavala, a mí me preocuparía si yo lo hubiera presentado. Porque aquí dije claramente, bueno, se lo dije en su cara, no se lo mandé decir, que no era árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo y ha quedado más que acreditado. Es de verdad de una inconsecuencia, de una falta de rigor, de una falta de seriedad intelectual. Porque, a ver, Uquíbez Paz dice, yo no estoy de acuerdo. Su intervención es impecable, dice, a ver, yo no comparto que el régimen del sistema electoral mexicano sea preponderante las mayorías absolutas, que se ganan con un voto o con 500 o con 10,000 o con 100,000 o con 1,000,000. Bueno, no son tan grandes los distritos electorales. Y que es menor la representación proporcional y por lo tanto atempera, pero no evita el tema de la sobrerepresentación que un sistema solo de mayorías absolutas tiene. Ha venido una evolución, pero yo no quiero que quede pendiente lo que Carlos Puente planteó. En la Cámara de Diputados firmamos todas las fracciones parlamentarias a acabar con este sistema electoral. Y Acción Nacional se retractó de su firma. Fue el único partido que no cumplió su compromiso. Y hoy vienen a decir que estamos abusando y que nos están regalando. No, nadie nos regala nada. Miren, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, ahora a temerle. Yo me permito hacerle un consejo a la oposición y me pregunto a mí mismo si nadie me va a preguntar para poder terminar mi intervención. Yo le pregunto. Diputado, hay muchas manos alzadas. Adelante, Martín Paz. Para solicitarle al diputado si puede continuar para concluir. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo me permitiría un consejo a la oposición, de buena fe.
de absoluta buena fe. Superen también el temerle al pueblo y respétenlo. Y si lo respetan, su suerte va a cambiar. Yo creo que ha quedado acreditado que la mentira, el denuesto, la calumnia, la tergiversación, la intriga no va a ningún lado. Estar dando estas maromas discursivas cuando fueron beneficiarios de este criterio, pues no es correcto. Estas son las reglas, punto. Con ellas jugamos, punto. Con ellas les ganamos, punto. El pueblo nos dio los 2/3 porque quiere que hagamos las reformas constitucionales. Yo creo que deberían meterse a ver las reformas para ver cómo se mejoran, en vez de estarlas descalificando. Yo lo dije ayer y termino, la mano estaba dispuesta para acuerdos y entendimientos con la oposición. Nosotros no queremos avasallar a nadie, pero vamos a cumplirle al pueblo el compromiso que se hizo en campaña. Es un mandato, como lo dijo nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, es un mandato de las urnas del 2 de junio hacer esas reformas constitucionales y las vamos a hacer así venga el diluvio. Que se dejen venir de 1 millón en 1 millón, que no sean montoneros, pero les vamos a hacer frente porque las reformas se van a llevar a cabo. Los consejeros y consejeras y después los magistrados tendrán que garantizar que todos los votos tengan el mismo valor, que cada persona electora tenga el mismo peso al momento de expresar quiénes serán sus representantes y que el Congreso de la Unión privilegie la representación popular auténtica y no la creada. En lugar de una interpretación gramatical, insisto, de carácter asistemático e incongruente, este Consejo General debe optar por una interpretación sistemática y funcional, perfectamente constitucional y legal. La principal razón jurídico-constitucional que debe motivar al Consejo a realizar un ejercicio de interpretación sistemática y funcional es que solo una interpretación de esta naturaleza permite garantizar de manera efectiva los derechos humanos involucrados, fundamentalmente los de igualdad y no discriminación, los de votar y ser elegidos en elecciones auténticas y de igualdad del voto. Estos derechos son límites infranqueables y ninguna autoridad puede restringirlos o suspenderlos. Por eso se debe privilegiar esa interpretación. No olvidemos que se contempla la posibilidad que exista la sobrerepresentación legislativa, pero también la subrepresentación. Eso significa que desde la Constitución se reconoce que los derechos humanos pueden ser restringidos como resultado del proceso electivo y del sistema que tenemos, que conocemos muy bien. Sin embargo, tanto la representación como la subrepresentación que se derivan de este sistema están limitadas al 8%. Entonces, la forma en que debemos entender la lógica constitucional es que la restricción del derecho político a votar y elegir la composición del Congreso acepta que el modelo de la mayoría relativa puede distorsionar la representación otorgada por el pueblo. Sí, eso no se discute. Sin embargo, esta distorsión no puede provocar sobrerepresentación mayor al 8%, ni mucho menos subrepresentaciones mayores a ese límite, pues con ello se lograría respetar los derechos de las minorías políticas y garantizar la pluralidad, la representatividad y el carácter democrático en la Cámara de Diputados. En 2024, por primera vez desde la reforma constitucional del 96, la interpretación impulsada por el gobierno daría lugar a la conformación de una hipermayoría artificial sin el respaldo de la voluntad popular. En fin, aquí hemos escuchado varias intervenciones que sostienen que estamos en esto por la displicencia legislativa de las fuerzas políticas que nos dormimos en nuestros laureles o preferimos hacernos de la vista gorda antes de reformar la Constitución. Es evidente que ese argumento es para no cumplir con los deberes constitucionales. No se pueden evadir responsabilidades acusando a las fuerzas políticas. El énfasis no debe ponerse en el número de representantes que corresponde a cada partido político. El énfasis debe colocarse, porque ese es el deber que impone la Carta Magna, en la protección y el respeto de los derechos humanos que están en juego en esta decisión. La reforma del 2011 en materia de derechos humanos cambió el paradigma de la interpretación jurídica y obliga a las autoridades a realizar ejercicios interpretativos que potencien los derechos y permitan su progresión.
Esta autoridad es ejemplo de la interpretación progresiva de derechos humanos en muchas de sus resoluciones, fundamentalmente las que atienden a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por más que Morena levante la voz y acuse a algunas consejerías, lo cierto es que los mexicanos no le otorgaron la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Ahí sí, la discusión es estrictamente aritmética. México votó por una representación equilibrada, no por una sobrerepresentación, no por una hipermayoría. Saludo con respeto a todas y a todos los integrantes de este Consejo General. Creo que este Consejo General en otras ocasiones ha hecho lo necesario para tratar de reducir el tema de la sobrerepresentación. Es decir, no se puede venir a decir aquí que el Instituto Nacional Electoral solamente ha aplicado la fórmula de manera constante desde el 2015 hasta 2018 y 2021, como si la fórmula no tuviera interpretaciones. Es decir, hemos visto cómo en otros años ha habido una sobrerepresentación y se ha aceptado, no sin reconocer que se tiene que avanzar hacia tratar de limitar lo más posible la sobrerepresentación. En 2012, por ejemplo, la coalición PRI-Verde obtuvo el 40% de los votos y se les dio el 48% de los escaños. Digamos, fueron un límite, sobrerepresentaron al 0.2%, pero en cambio en el 2015 la coalición PRI-Verde recibió 40.3% de los votos y recibieron el 50% de los diputados, estuvieron sobrerepresentados 9% más. Y en el 2018 pues fue el tema mucho más grave, porque la coalición Juntos Haremos Historia logró el 45.9% de los sufragios y se asignaron en la Cámara el 61.6% de la Cámara. O sea, es decir, un 15% más de sobrerepresentación de votos en escaños. Tan es así que este Consejo General tuvo que tomar medidas en el 2021 para evitar esa sobrerepresentación. El tema de la afiliación efectiva tiene que ver con eso. Entonces, este Consejo General sí ha tomado decisiones para modular el tema de la sobrerepresentación. López Obrador, cuando fue presidente del PRD en 1998, denunció la sobrerepresentación en el Congreso de Quintana Roo. Ello dio pie a una jurisprudencia, la PJ 70/98, que dice, y cito textualmente: el análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no solo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma, que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente. Pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de estas, sino en su conjunto. Además, debe atenderse también a los fines y objetivos que persiguen con el principio de representación proporcional, que es el valor del pluralismo político que tutela. Aquí yo llamaría a las y los integrantes de este Consejo General a que no solamente tienen que responder por el tema de la fórmula, sino tienen que tutelar el principio de representación que hay en este país. Eso es lo más importante. Hoy habría que decir muy claro que nosotros hemos pedido el tema de que en las listas plurinominales también se pueda revisar el tema de la afiliación efectiva. Por ejemplo, en las listas de Morena hay inscritos 5 compañeros del PT y 3 compañeros del Verde, pero en las listas del PT plurinominales hay 14 integrantes de Morena y 2 del Verde. Es decir, hoy se quiso establecer que en estos distritos donde Morena iba a ganar le dieron las candidaturas al PT, pero al mismo tiempo el PT le regresó esos diputados en sus listas plurinominales. Eso se llama fraude a la ley y fraude a la representación política. Por eso no queremos nosotros dejar de señalar que este Consejo General sí ha tenido en sus manos, ya ha tomado definiciones para regular el tema de la sobrerepresentación, como se ha hecho por lo menos en el 2021 y que hoy pareciera. Representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. ¿Sí puede continuar con su exposición
Muchas gracias, representante. Entonces, hoy lo que está claro es que si este Consejo General quisiera, pudiera tomar medidas para tutelar los principios constitucionales y de representación. Que me digan que porque así se hacía en el 2015, 2018 y 2021 y había sobre representación y eso era nocivo para un sistema democrático, no quiere decir que este Consejo General tenga que repetir porque así se hacía y así se acostumbra, aunque esté mal hecho y no se puedan cambiar las cosas. Este Consejo General ha interpretado leyes, el tema, y leyes muy afortunadas, por cierto, constitucionales, como el tema de la paridad en cargos, en el tema de las gubernaturas, donde este Consejo General interpretó porque no había legislación y qué bueno que lo hizo. Hoy estamos pidiendo lo mismo, este Consejo General puede interpretar muchísimas cuestiones para no tener una sobrerepresentación. Entonces, creo importante que tengamos y que ustedes tomen en cuenta este tipo de consideraciones, que este Consejo General sí puede tomar el tema. Adelante. Muchas gracias, compañero representante. El diputado. Diputado, solamente pongo un ejemplo de cómo se hizo de manera quirúrgica este fraude a la ley a la sobrerepresentación. La lista número 1 del PT en la circunscripción 1, Gracie Marián Durán Alarcón, compitió en todos los procesos de Morena. Compitió en la tómbola de Morena para ser candidata a diputado federal en el 2024 y no lo logró. ¿Qué es lo que pasó? Que le ordenaron al PT que lo llevaran como número 1 en su lista plurinominal. El tema de la afiliación efectiva tiene que verse también en el esquema de la representación plurinominal. Y por último, hoy está muy claro que si este Consejo General del INE acepta la sobrerepresentación, vamos a caer, no tengan lugar a duda, en el autoritarismo político más brutal. Hoy nuestro compañero Sergio Gutiérrez Luna lo demuestra de cara completa. No me parece aquí que un consejero electoral interprete de una manera distinta las leyes. Juicio político. De eso se trata, el no haber contrapesos políticos en este país, de que desde la Cámara de Diputados se pueda amenazar a quien no piensa como el partido hegemónico y sea sujeto de un juicio político simplemente por no estar de acuerdo con el partido gobernante. De eso estamos hablando. El día de hoy en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar la desaparición de los órganos autónomos, de los contrapesos constitucionales que hay en nuestra Carta Magna. Por eso es lo grave y la definición que ustedes tienen que tomar. Vamos a vivir amenazados con la pistola en la sien de que si no compartimos las disposiciones del partido hegemónico, vamos a ser sancionados desde los órganos de poder. Solo para manifestar mi solidaridad a las consejeras y al consejero que fueron aludidos por el autoritario representante de Morena, que solo esboza lo que viene. Esa es la verdad. Ya votaron hoy por la desaparición de los órganos constitucionales autónomos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ayer votaron por la militarización del país. Con todo respeto a mi compañero Gerardo Fernández Noroña, no le creo cuando afirma que no van a destruir al INE. Van por eso y por más. Van por presos políticos, van por esos opositores. Esa es la lógica que viene si hoy se vota este acuerdo. La sobrerepresentación en la Cámara de Diputados para que ellos solos puedan modificar la Constitución es precisamente la primera parte de un ejercicio autocrático, autoritario, displicente y cínico que vamos a ver en los próximos años. Muchas gracias. Yo estoy planteando que es incorrecto sacarse de la manga un criterio de último momento. De veras no hay ningún rigor intelectual, no hay ninguna seriedad. Han votado en procesos anteriores de otra manera y debieron en diciembre, que se discutió este tema, haber previsto un criterio diferente. De verdad hay una deshonestidad intelectual muy fuerte cuando una vez que se conoce el resultado se hace un diseño para plantear una distribución diferente, porque les parece que con el resultado y su esquema nuevo, entonces
es más justa la distribución. Ni eso dice la Constitución, ni eso dice la ley, ni eso dice el acuerdo que adoptaron en diciembre. Y ese es el reclamo que se está haciendo algunas consejerías que con mucha tranquilidad dejan atrás los criterios que se han venido utilizando y que no es que sean buenos, malos o regulares, han sido los criterios que dan el marco constitucional, porque además plantear que los consejeros y consejeras que van a acompañar el acuerdo están siendo injustos, están alejándose de una mejor interpretación del marco legal, pues me parece que también es faltar a la verdad. Me parece que es estar planteando, yo le iba a preguntar a Rivera, Jaime Rivera no ha hablado, puede contestar, ¿por qué no le parece incorrecto presentar un criterio en el último minuto? Que me diga qué certidumbre jurídica da ese manejo. No existe, de verdad, o sea, ahora resulta que se ve la luz a estas alturas del destino. No, es una posición contraria a nuestra coalición y eso lo rechazo. Es una actitud facciosa, lo digo con toda franqueza. Y Gracias. esa no es ninguna descalificación y termino planteando, es falso que estemos desapareciendo los órganos autónomos, son solo 6. Es falso que vayamos a hacer ningún destrozo, somos demócratas y simplemente estamos cumpliendo el compromiso que asumimos el 2 de junio con el mandato de las urnas. Gracias. Permítanme hacer algunas precisiones sobre lo que en esta mesa se ha señalado. Acción Nacional impugnó el convenio de la coalición oficialista, denunciando un fraude a la ley, señor consejero Noroña, a través del SUBRAP 392/2023 y sus respectivos acumulados. Y también se impugnó el registro de candidaturas. En ambos casos, si bien es cierto, se confirmaron dichos actos, también es cierto que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación estableció que el momento de analizar la existencia o no de una integración fraudulenta del Congreso es en la asignación de la representación proporcional, o sea, lo que sigue. Es así como, a diferencia del 2018 y 2021, en este proceso se ha impugnado cada acto con el que la coalición del oficialismo pretende configurar una sobrerepresentación que no ganó en las urnas, no la ganó en las urnas. Por ello es necesario esta reflexión y nos parece que la propuesta de la consejera Claudia Zavala viene a poner en la mesa una propuesta viable que nosotros acompañaremos, ya que si bien es cierto, como se plantea en el proyecto de modificación, el Consejo General determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, en el cual se atienden cuestiones que han sido interpretadas tanto en este órgano colegiado como por la autoridad jurisdiccional, y que estas fueron confirmadas por la Sala Superior. Sin embargo, la discusión pública ha generado una alerta importante. Una regla electoral aplicada a los partidos políticos no puede ir en perjuicio de los derechos políticos de los electores, puesto que estos son parte esencial de los derechos humanos, como también lo es el ejercicio del voto y la representación. Todos los elementos que integran a los derechos políticos son una unidad. Si alguien me quiere preguntar, igual lo solicito, por favor. Ya no hay en ya no hay en esta. Hace 2 días, en la Comisión de Prerrogativas, la consejera Dania Rabel votó a favor de este acuerdo. En su primera intervención defendió las observaciones que hizo al acuerdo. Son observaciones de forma. Ahora dice que está a favor de la propuesta de la consejera Zavala. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Evidenciar esa incongruencia. Y otra, de un error que yo cometí, precipitándome, al decir que iba a ser congruente con lo que había votado en el 21 y en el 18, que fue a favor de acuerdos similares a este que implicaban la aplicación del artículo 54 constitucional. Si eso les molesta, señores, aquí voy a seguir sentado diciendo cuando hay incongruencia, porque ello implica que cada quien asuma su responsabilidad. Y estamos en un tema no menor.
Y lo dije hace un momento, no puede ser fácil o qué fácil venir a desdecirse de lo que han hecho en el pasado, de lo que dice la ley, por atender a los argumentos que no se sostienen de un partido político. Eso lo sostenemos nosotros, nos parece grave, porque además tiene consecuencias o tendría consecuencias lo que están diciendo, graves, que implicarían trastocar la voluntad popular. Y lo acaba de confirmar el consejero Rivera al decir que si se aprueba el acuerdo como viene, se podría tener una mayoría legislativa que podría hacer cosas que a él no le parecen. Creo que aquí la función de los consejeros es resolver conforme a derecho, no visualizar lo que pueda suceder en otro órgano y en otro ente. Otra precisión en relación a mentiras que han estado en el ambiente en los últimos días. Una tiene que ver con el concepto del costo de las curules. El proyecto que hoy se somete a consideración se robusteció, modificó en las páginas 78 a 80 y la conclusión está en la página 101. Y aquí se destierra esa teoría porque se establece para todos los partidos en un primer término un cociente natural de 278,441 votos. Ese es el costo por curul. Está establecido en esta página para que los integrantes de los medios de comunicación lo tengan. Y después, por la sobrerepresentación, ya se hace un ajuste y el de Morena sube por encima de los 300,000 sufragios por curul. Segundo, también escuché aquí manifestaciones en torno al artículo 54 constitucional, en especial a la postulación en los 200 distritos de mayoría relativa. Se pronunció por parte de la Consejería del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano, gobernadora Ortega. Simplemente le recuerdo y le solicito encarecidamente, si es de su interés, también está en su escritorio el compendio legislativo. El artículo 284, fracción cuarta de la LEGIPE, establece el mecanismo por el cual las coaliciones subsanaron esta situación y es mediante la presentación de las listas. De tal forma que no es una interpretación aislada de la Constitución, está en nuestra legislación. Muchas gracias, Presidenta. Y finalmente, me quedan 20 segundos, recordar que el derecho parlamentario sí se discuta en otro lugar, no en el Consejo General del INE, y que para las reformas constitucionales tendremos primero que convencer a todos y cada uno de los integrantes de la bancada de Morena y también a nuestros aliados, y ahí la libertad del sufragio, legislador por legislador, se mantiene durante los 3 o 6 años. Gracias. Estamos por concluir esta sesión tan importante. Nomás quiero ratificar mi convencimiento de que no están aplicando la Constitución a cabalidad. Nadie de nosotros, reitero, les ha pedido que no acaten la Constitución. Al contrario, lo que les pedimos es que la acaten y que el artículo 54 y 56 se deben de leer integralmente. No puede ser que para el 56 del Senado, ahí sí está en la Constitución que los partidos que puedan obtener la primera minoría lo hagan con los votos de por sí mismos y aquí se interprete en el dictamen que es por coalición. Si son literales, sean literales tajantes, no le den una lectura a la fracción primera y otra lectura a todas las demás fracciones del artículo 54. En los hechos, aquí una mayoría va a pasar a una coalición que tuvo 54.7% a tener cerca del 74% de las cámaras. Y eso no ha ocurrido nunca. Quienes dicen y afirman una y otra vez que sí se ha hecho antes, que me pongan un ejemplo de cuando un partido o coalición ha tenido más del 70% de las curules. ¿Cuándo? Porque entraba en funcionamiento el límite de los 300 diputados de representación proporcional. Mienten, no se ha hecho nunca así. ¿Por qué? Porque si esta ocasión la fórmula rebasa los 300, debería de haberse aplicado, antes no pasaba. Estamos en un hecho que por primera vez ocurre
Y para eso está el límite de los 300 diputados. Pues termino. Yo estoy de acuerdo en la gente que quiera tomar cicuta. No tengo problema, yo soy partidario de la eutanasia. Cada quien se puede matar cuando quiera. Nomás no le den cicutas a la Constitución ni a la democracia. Dos cosas. La primera, decirle a México que no hay sobrerepresentación. Se está aplicando la Constitución, la misma norma y el mismo criterio que en todas las elecciones anteriores. Que no había sucedido, es verdad. No habían existido 36 millones de votos de mexicanas y de mexicanos a favor de un proyecto. Por eso no había pasado. Pero no había pasado hasta que pasó. Por eso queríamos arreglar la ley en la cual el PAN se rajó y no fue posible hacerlo. Todos los demás partidos estábamos. Segunda, al señor consejero Rivera, y lo expreso con respeto, me parece delicado la reflexión que hace usted al dejarnos entrever que la decisión que tomará el sentido de su voto es lo que pudiéramos llegar a ser nosotros como fuerzas políticas en el Congreso. Eso a mí me parece delicado porque déjeme le digo que es como si nosotros, siendo diputados federales, cuando recibimos a los aspirantes a ser consejeros del INE, los juzgáramos con ese criterio. ¿Quién me va a ayudar y quién no? Y precisamente lo que nosotros hacemos es la seriedad, la preparación, la formación de ustedes y cómo venga. Y varios de los que están aquí formados, que tuve el honor y la oportunidad de hablar con ustedes, saben que así se los expresamos, que nunca les íbamos a pedir algo indebido, que simplemente lo que les pedíamos es que se apegaran a la ley. Y hoy quiero reconocer a todas y todos los consejeros que lo hagan con su criterio, pero cumpliendo con la Constitución a como está hoy. ¿Que puede mejorar? Sí. ¿Que podemos superar esto que hoy se ve de que algo puede salir? Adelante, hagámoslo en consecuencia. Pero hoy ustedes tienen que tomar la decisión de acuerdo al principio constitucional.